La muerte del Mencho no cerró una historia, la abrió. El CJNG sigue operando, pero hay algo que cambió. Hay decisiones que ya no pasan por la misma persona, y eso cambia quién tiene la última palabra. Entonces, la pregunta es simple: ¿quién está tomando decisiones ahora mismo? No quién podría hacerlo, es quién lo está haciendo. Hola y bienvenidos a un capítulo en el cual vamos a estar analizando quién podría tomar el lugar de El Mencho, ahora que está este vacío, ahora que se abre esta grieta. Pero no los entretengo más, avancemos. Hasta ahora ninguna autoridad confirmó un sucesor oficial. No hay un anuncio, no hay un nombramiento, y cuando no hay un nombre claro, eso no significa vacío, significa movimiento. Hay nombres, pero hay uno que aparece primero en casi todos los análisis: Juan Carlos Valencia González, hijastro del Mencho, identificado como el 3, vinculado al grupo Élite. Tiene legitimidad familiar, tiene experiencia operativa, pero hay un problema: la sangre no garantiza obediencia. Pero si el liderazgo se define por capacidad armada, entonces el foco cambia. Aparecen perfiles como el Sapo: operador fuerte, control interno, respeto en campo, pero tampoco es automático, porque el CJNG no es solo fuerza, también es dinero. Y ahí entra otro nombre: Rosalinda González Valencia: manejo financiero, estructura económica, redes de respaldo, y eso cambia completamente la lógica de sucesión. Perfiles operativos y financieros. Pero la lista no termina ahí. También aparecen nombres como Ricardo Ruiz Velasco, el R, con control en Guadalajara; Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, con influencia regional y redes de financiamiento alternativo. Y desde afuera de México, en Colombia, el nombre de La Firma, señalado por su capacidad de escalar mediante violencia interna. No todos tienen el mismo peso, pero todos tienen algo en común: ninguno fue proclamado. El problema no es que haya varios nombres sobre la mesa, es que ninguno fue confirmado. Y cuando el poder no tiene dueño, alguien termina imponiéndose. En este punto no hay una figura que pueda decir públicamente que ya ocupa ese lugar. Eso significa que la conducción todavía no está definida. Y mientras no esté definida, cada actor relevante necesita posicionarse. Algunos reforzando su influencia, otros asegurando lo que ya controlan. No necesariamente con anuncios, sino con hechos. Básicamente se la van a medir entre todos. Por eso, la ausencia de un sucesor no debería leerse como estabilidad. Todo lo contrario. Eso significa que todavía no está claro quién manda. Y mientras no esté claro, cosas pueden pasar. Entonces, ¿quién está tomando decisiones ahora? La respuesta incómoda es probablemente varios. El CJNG funcionaba como una estructura vertical. El Mencho concentraba decisiones estratégicas. Cuando una organización con este sistema pierde a su figura central, el mando no se transfiere automáticamente, se distribuye. Y eso abre dos caminos: 1, reacomodo rápido; 2, fragmentación. Y México ya vio qué pasa cuando ocurre lo segundo. Bien, recién hablamos de verticalidad. Eso significa algo muy concreto. No era una red donde cada cédula actuaba por su cuenta. Las decisiones estratégicas como expansión territorial, alianzas, respuestas violentas, pasaban por el Mencho. Eso le daba algo clave: cohesión. Pero también generaba dependencia. Cuando una organización concentra demasiado poder en una sola figura, esa figura se convierte en el eje de equilibrio interno. Y si ese eje desaparece, el sistema se desestabiliza. Además, en los últimos años, varios nombres que podrían haber representado una sucesión natural fueron capturados o neutralizados. El llamado Menchito está preso en Estados Unidos. Otros mandos importantes han sido detenidos o eliminados en operativos federales. Eso deja una línea de mando menos clara, y una línea de mando poco clara abre posibilidades incómodas. No debilitamiento inmediato, pulverización. No es que el cártel desaparece, se divide. Cada mando regional empieza a asegurar su territorio.
Cada célula protege sus rutas. Cada operador financiero intenta garantizar su propio flujo. Y cuando eso ocurre, la violencia no necesariamente explota de golpe. Se dispersa, se vuelve más difícil de anticipar, más fragmentada, más impredecible. Y esto no sería la primera vez que ocurre en México. La historia del narcotráfico está llena de ejemplos donde la caída de un líder fuerte no generó paz. Generó competencia y cuando el poder se compite no se negocia en una mesa, se disputa. Para entender lo que podría llegar a ocurrir ahora, hay que mirar lo que pasó cuando cayó otro líder de alto perfil. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado definitivamente, el cártel de Sinaloa no se desintegró, se reacomodó, y ese reacomodo no fue pacífico. La estructura se dividió entre distintas facciones, con capacidad real de mando. Por un lado, los llamados chapitos. Por otro, el grupo vinculado al Mayo Zambada. Mayitos contra chapitos. Lo que siguió no fue una transición ordenada, fue una disputa prolongada. En Culiacán, esa fractura se tradujo en meses de tensión, enfrentamientos y episodios de violencia que mostraron algo muy claro. El liderazgo en este tipo de organizaciones no se hereda automáticamente, se consolida. Ese es el punto clave. Cuando una figura central desaparece, el vacío no queda vacío, se llena de competencias. Y esa competencia no se expresa primero en comunicados, se expresa en movimientos internos, ajustes de lealtad, reconfiguración de alianzas, control de zonas estratégicas. Si trasladamos ese precedente al CJNG, la pregunta deja de ser ¿quién es el nuevo jefe? Y pasa a ser otra. ¿Habrá un mando capaz de unificar rápidamente la estructura? ¿O veremos señales tempranas de división? Esto ya lo hablamos. Cuando la cohesión depende demasiado de una sola figura, con presencia en múltiples estados y rutas consolidadas, su ausencia obliga a reordenar absolutamente todo. La pregunta es si veremos una transición controlada o competencia similar a la que vivió Sinaloa. Tras la muerte del Mencho, los analistas manejan dos escenarios completos. El primero, una transición rápida, el mando que se consolida en cuestión de días. La estructura se alinea, las operaciones continúan sin cambios visibles. El segundo, una ruptura interna, distintas facciones compitiendo por posición, mandos regionales midiendo fuerza, reacomodos que no se anuncian pero se ejecutan. Ambos escenarios generan tensión. La diferencia está en el nivel de estabilidad que logra imponerse. En el caso del CJNG, el factor clave es su alcance. No es una organización centrada en una sola zona. Tiene presencia en gran parte del país, alrededor de 27 estados. Eso implica que cualquier disputa interna no se limita a un punto específico. Impacta nodos estratégicos, puertos como los de Michoacán y Jalisco, corredores logísticos, plazas con valor operativo alto. Quien asegure esos espacios consolida influencia real. Y en una etapa de transición, esos espacios se vuelven el centro del equilibrio. La pregunta entonces no es solo quién asume el liderazgo, es qué señales empezarán a aparecer en las próximas semanas. Si vemos continuidad silenciosa, la estructura absorbió el golpe. Si vemos movimientos bruscos, la transición no fue limpia. En organizaciones de este tamaño, el liderazgo no es una declaración. Se prueba, se muestra. Si el CJNG prioriza continuidad operativa, perfiles como el Sapo, el Jardinero o el WR parten con ventaja. Son nombres asociados a ejecución, logística y presencia en campo. Si el criterio dominante es financiero, entonces Rosalinda González Valencia aparece como una figura con peso estructural. No por visibilidad, sino por influencia interna. Si el liderazgo se define por capacidad de imponer orden mediante fuerza directa, perfiles como la firma encajan en ese escenario. Cada uno representa una lógica distinta de poder, pero hay un detalle central. Ninguna versión está confirmada. No existe un nombramiento formal, no hay señal pública de alineamiento total. Y eso es lo verdaderamente relevante, porque si no hay un sucesor confirmado significa que la transición todavía no terminó. El vacío no es simplemente la falta de un nombre, es un proceso. Un proceso donde distintas piezas buscan posicionarse. Y en ese proceso lo que está en juego no es el mando, es la estabilidad de toda la estructura. El CJNG
no se termina con la muerte del mencho. Lo que cambia es quién toma decisiones y cómo se sostienen. Si el criterio dominante es operativo, ciertos perfiles parten con ventaja. Si es financiero, otros nombres pesan más. Si es capacidad de imponer orden, el tablero cambia otra vez. Pero no hay confirmación. Y eso es lo que importa. Porque si no hay sucesor oficial, significa que el proceso sigue en curso. No veremos un comunicado, veremos señales. Y lo próximo que ocurra no será casual, será indicador. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por quedarte a ver. Podés dejar un comentario, darle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chapitos.